Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 271. 268. Designs are Shocked Pocket Dimensions of Hell. Bienvenidos de nuevo, saludó Saori a los santos de bronce que regresaban, con voz suave. Sin embargo, sus rostros estaban sombríos. Ikki estaba muerto, y la armadura dorada, aunque parcialmente recuperada, había sido robada por desconocidos. Su misión había sido un desastre. Me entristece la muerte de Ikki. Por fin había superado su odio, pero nos lo arrebataron antes de que pudiera vivir de verdad, dijo Saori con una voz llena de sincero dolor. Había presenciado su batalla a través de la visión compartida de Mika. Las lágrimas de Shun fluyeron libremente. Pero debemos seguir adelante, llevando su recuerdo, su voluntad, en nuestros corazones. Sí, señorita Saori respondió con la voz entrecortada por la emoción. Mika, al observar su dolor, meneó la cabeza para sus adentros. ¿Ikki muerto? Imposible. Conocía la tenacidad de Ikki, su voluntad de sobrevivir. Incluso si Shun, la reencarnación de Hades, muriera, Mika dudaba que Ikki cayera tan fácilmente. Sin embargo, mantuvo una fachada sombría y se unió al duelo. Después de un momento de silencio, Seiya le entregó a Saori el tocado de la tela dorada, la única pieza que habían logrado recuperar. Lo siento, señorita Saori. No pudimos recuperar la armadura dorada. No es tu culpa. Sé lo que pasó. Tus enemigos fueron deshonestos. Esperaron a que te cansaras de la batalla con Ikki y te tendieron una emboscada. Pero no anticiparon que la armadura dorada de Sagitario seguiría en nuestro poder, dijo, volviéndose hacia Mika. Todos lo miraron expectantes. No te preocupes. Conozco su ubicación. Sin embargo, ahora no es el momento de recuperarlo, dijo con una sonrisa. ¿Por qué no? Preguntó Seiya. Esos santos enterrados bajo los escombros siguen vivos. Escaparon y tienen las otras 8 piezas. Sin embargo, tienen otro objetivo. ¿Cuál objetivo? Preguntaron con curiosidad. Tienen intención de asesinar a la señorita Saori, dijo con seriedad. ¿Qué? Se quedaron atónitos. ¿Por qué? ¿Por las guerras galaxianas? Preguntó Seiya, incapaz de encontrar otra razón. Eso es parte de ello, pero no toda la verdad. Mika los miró a los ojos, uno por uno. Es porque la señorita Saori es la reencarnación de Atenea. Finalmente había decidido revelar su verdadera identidad. Era necesario. En la historia original, el despertar de Saori fue un proceso gradual, revelado mucho más tarde. Sin embargo, dado que su despertar ocurrió antes en esta línea temporal, un conflicto con Saga era inevitable. Por lo tanto, era mejor informar a Seiya y a los demás ahora. Después de todo, el poder de un santo se amplificaba cuando luchaba por Atenea. Con este conocimiento, su crecimiento probablemente se aceleraría aún más. Atenea. Estaban en shock. Como santos, sabían de Atenea, pero se suponía que estaba en el santuario. No pudieron comprender esta revelación. En ese momento, una suave ola de cosmo los envolvió, calmando sus mentes, y un solo pensamiento resonó dentro de ellos. ¿Este es el cosmo de Atenea? Incluso sin experiencia previa, reconocieron la energía divina. Resonó con su propio cosmo. Se volvieron hacia Saori, con rostros llenos de asombro, y se arrodillaron. Diosa Atenea. A pesar de su amistad, no pudieron evitar mostrar su reverencia. Ella ya no era simplemente Saori Kido, la heredera de la Fundación Gra, sino Atenea, la diosa que había protegido su mundo desde tiempos inmemoriales. Por favor, levántense. No hay necesidad de tantas formalidades. Solo llámenme Saori, dijo, ayudándolos a ponerse de pie.
Hace 13 años, el actual papa asesinó a su predecesor e intentó matar a Atenea, que acababa de renacer en el santuario, explicó Mika. Sin embargo, Aiolos, el santo dorado de Sagitario y candidato a papa, descubrió su traición y la rescató. El papa actual incriminó a Aiolos, acusándolo de intentar asesinar a Atenea, y envió a los santos dorados tras él. Aunque Aiolos escapó, resultó mortalmente herido. Confió a Atenea a Mitsumasa Kido, revelando la verdad sobre el santuario. Por eso reunió a huérfanos de todo Japón y los envió a entrenar por todo el mundo. Esperaba que algún día regresaras al santuario con Atenea y reclamaras el lugar que le correspondía. Seiya y los demás quedaron atónitos, luego una ola de comprensión los invadió. La explicación de Mika, aunque fantástica, tenía sentido. Explicaba por qué la Fundación Gaat poseía una armadura dorada. Habían discutido esto entre ellos, incapaces de comprender cómo un tesoro tan sagrado, que se suponía debía estar protegido dentro del santuario, había terminado en su posesión. Ahora lo sabían. Era el santo dorado de Sagitario quien había salvado a Atenea, confiando la tela a Mitsumasa Kido junto con la propia diosa. Y las guerras galaxianas, la selección de un nuevo santo de Sagitario, todo era parte del plan de Kido para proteger y preparar a Atena para su regreso al santuario. Todo encajó. Y a pesar de la naturaleza aparentemente extravagante de la historia, el gentil cosmo de Saori resonó con ellos, una confirmación silenciosa de la verdad. Descubrir la verdadera identidad de Saori los llenó de un nuevo sentido de propósito y una gran responsabilidad recayó sobre sus hombros. La seguridad de Atenea ahora era primordial. Estaba vinculada al destino del mundo mismo. Por lo tanto, todos deben volverse más fuertes, dijo Mika, dirigiéndose a ellos en el campo de entrenamiento recién construido detrás de la villa. Asintieron en señal de acuerdo, ansiosos por aumentar su poder. Me alegra que lo entiendas. Pero primero, necesitas saber quiénes serán tus futuros oponentes. Los Santos Dorados. Los Santos Dorados. Murmuró Shiryu. Aunque lo sospechaba, oírlo confirmado, sigue siendo bastante desalentador. Desde que se convirtieron en santos, habían oído historias de los legendarios Santos Dorados, guerreros cuyo poder rivalizaba con el de los dioses. En efecto, los Santos Dorados. ¿Sabes qué te distingue realmente de ellos, además de sus armaduras? ¿Qué? Preguntó Seiya. Cosmo, tu Cosmo está actualmente en el nivel del sexto sentido, mientras que el de ellos está en el séptimo sentido. No tendrás ninguna oportunidad contra ellos a menos que alcances el séptimo sentido, dijo Mika con seriedad. Era una cruda realidad. El séptimo sentido, repitieron las palabras, con los ojos llenos de una nueva determinación. Sin embargo, continuó Mika, con una sonrisa juguetona en el rostro, tu Cosmo actual ni siquiera ha alcanzado la cima del sexto sentido. Aún no estás listo para el séptimo. Como él dijo, no estaban listos. Había mencionado el séptimo sentido para ampliar sus horizontes, para darles una meta por la que luchar, una comprensión más profunda del camino a seguir. Tiene razón, dijo Shiryu, negando con la cabeza. Sabía que no debía aspirar a algo que estaba fuera de su alcance. Había que ir paso a paso. Seiya, Yoga y Shun también recuperaron la compostura rápidamente, con la mirada fija en Mika, esperando su guía. Él estaba feliz de complacerlo. Después de todo, ese era su propósito. Tu primer objetivo es alcanzar el nivel de un santo plateado. Ellos serán tus principales oponentes en las próximas batallas. Solo entonces serás lo suficientemente fuerte para proteger a Atenea. ¿Qué pasa con los santos dorados? ¿Y si atacan? Preguntó Seiya. No tienes que preocuparte por ellos. Alguien más se encargará de ellos, respondió Mika con una sonrisa. Inmediatamente pensaron en Lu, el santo dorado de Aries. Después de todo, Mika había dicho que solo un santo dorado podía derrotar a otro santo dorado. Y como había mencionado que alguien más los manejaba, significaba que tenían un santo dorado de su lado. Como no sabían de ningún otro santo dorado que se uniera a ellos, debía ser un recluta reciente, como Lu. Después de todo, Mika había visitado a Hamir y había pasado tiempo con él. Y conocía la verdadera identidad de Saori. Por lo tanto, la única conclusión lógica era que Mu era su santo dorado oculto. Si bien su deducción no fue del todo exacta, fue bastante aproximada. En el santuario, los santos plateados son la fuerza principal que mantiene la paz y lucha contra el mal.
Los santos dorados rara vez intervienen, y los santos de bronce están, bueno, aún en desarrollo. Por lo tanto, la mayoría de las leyendas que se escuchan sobre los santos tratan sobre los santos plateados. Esto dice mucho de su fuerza. Alguien como Iki y sus santos negros podrían ser fácilmente derrotados por un solo santo plateado. Hizo una pausa al ver sus expresiones sombrías. Necesitas entrenar más duro. Normalmente, el cosmo de un santo mejora con la práctica constante y el combate. Y sin duda puedo ofrecerte amplias oportunidades para ambas cosas. Sin embargo, últimamente todos han estado luchando sin parar. Por eso, he decidido adoptar un enfoque diferente. Quiero que se concentren en perfeccionar su cosmo, en dominar lo que ya han aprendido. ¿Pero no sería demasiado lento? Tenemos poco tiempo, intervino Seiya en cuanto terminó de hablar. ¿Lento? Yo no lo llamaría lento. Mika sonrió. Como había dicho, habían estado luchando demasiado, su cosmo crecía rápidamente, pero su potencial era mucho mayor. Con un entrenamiento concentrado y meditación, podrían lograr aún más, especialmente con el entorno de entrenamiento especial que había preparado. El cosmo de un santo se fortalece durante la batalla porque tu espíritu de lucha lo impulsa. Pero ese es un estallido de poder explosivo e insostenible. Ahora, quiero que experimentes una combustión sostenida. Levantó la mano y apareció un vórtice dorado de energía. ¿Qué es eso?, preguntó Seiya, sintiendo su poder. Dentro de este vórtice se encuentran varias dimensiones de bolsillo que he creado. Un volcán, un desierto, las profundidades del océano, un bosque venenoso. Entornos increíblemente hostiles. Estos son tus nuevos campos de entrenamiento. Chapter 272. 269. Oficial y Gold Sign Tier into the Vortex of Training. Aunque los santos poseían un poder increíble, sus cuerpos aún eran humanos. Al igual que Shiryu, quien casi muere desangrado tras sacrificarse para revivir la armadura de Seiya, sus límites físicos eran, en última instancia, humanos. Por lo tanto, las armaduras eran esenciales para su supervivencia. Sin su armadura protectora, eran vulnerables y morían fácilmente de un solo golpe. Sin embargo, con sus armaduras, se convertían en monstruos casi imparables. Los santos dorados, en particular, podían luchar durante días, pues su cosmo parecía inagotable. Mika sintió que su propio cuerpo había sido mejorado al alcanzar el séptimo sentido. Y esto era solo el comienzo. Al alcanzar el octavo sentido, el cuerpo de un santo trascendería las limitaciones humanas, convirtiéndose prácticamente en un semidios. Y el noveno sentido, el reino de los verdaderos dioses, a quienes se les concede la perfección tanto física como espiritual, el máximo dominio del cosmos. Sin embargo, tales alturas aún superaban con creces a Seiya, Shiryu, Ryoga y Shun. Ni siquiera habían alcanzado la cima del sexto sentido. Sus habilidades físicas aún estaban dentro de las limitaciones humanas. Por lo tanto, enviarlos a entrenar en esos entornos extremos pondría a prueba su cosmo, obligándolos a adaptarse y crecer. Y su potencial era inmenso. ¿Dimensiones de bolsillo? Seiya, Shiryu, Ryoga y Shun miraron a Mika desconcertados. No se imaginaron que escucharían esos términos de él. Así es, confirmó Mika. Dimensiones de bolsillo. La habilidad de crear dimensiones de bolsillo era una técnica que había aprendido en el mundo de High School de XD. Se usaba ampliamente en el inframundo para los juegos de clasificación, lo que permitía a los demonios luchar sin restricciones. Mika había experimentado sus beneficios de primera mano y, después de derrotar a Riser, había adquirido el conocimiento de esta técnica a través de Rias. Y habiendo alcanzado el séptimo sentido, Mika había adaptado esta técnica, canalizándola a través de su cosmo. Si bien su propósito previsto no era el entrenamiento, estaba contento de haber descubierto esta nueva aplicación. ¿Crear dimensiones? ¿Puedes hacer eso, Mika?, exclamó Seiya, atónito. ¿Por qué no?, respondió con una sonrisa. Luego, al notar su incredulidad, añadió. Ah, lo olvidé. Aún no lo saben. Los miró con una sonrisa juguetona en el rostro. He llegado al séptimo sentido, el reino de los santos dorados. Y quien se encargará de los santos dorados enemigos soy yo. Por lo tanto, crear Pocket Dimensions no es algo tan poco convencional. Lo miraron sin palabras. ¿Entonces y ahora eres un santo dorado?, preguntó finalmente Seiya. En efecto.
Aunque todavía no tengo mi propia armadura dorada, puedo usar la armadura de Sagitario si es necesario. Por lo tanto, podría decirse que soy un santo dorado. Estaban extasiados. Por fin tenían un santo dorado de su lado. Desde que conocieron la verdadera identidad de Saori, sintieron el peso de su responsabilidad, la inmensa presión de proteger a una diosa y salvar al mundo. Pero ahora, con Mika a su lado, esa carga parecía más ligera. Tenían a alguien en quien confiar. Sin embargo, a pesar del alivio, su determinación no flaqueó. Su lealtad a Atenea era inquebrantable. Estaban ansiosos por cumplir con su deber. Parece que te has relajado un poco, comentó Mika, percibiendo el cambio en su actitud. Si bien la presión podía ser un poderoso motivador, una mente despejada era esencial para el crecimiento. Conociendo su futuro, comprendió que no necesitaban esa carga extra. Su determinación era firme, su lealtad pura. Eran verdaderos santos de Atenea. Seguirían luchando, sin importar la presión. Parece que están listos. Entonces, comencemos. Con un gesto de la mano, abrió el vórtice de energía dorada y los atrajo hacia adentro. Ah. Desaparecieron. ¿Está todo preparado? Saori se acercó, pues conocía sus planes. Incluso le había ofrecido sugerencias para los entrenamientos, asegurándose de que serían desafiantes. Todo está listo, Saori. Excelente. Asintió, aliviada. Entonces, ¿ahora esperamos? No exactamente. Hay un candidato más. Se refería a Iki, quien había resucitado, con su cosmo mejorado gracias a su experiencia cercana a la muerte. Mika lo había estado vigilando. Después de todo, no sería justo excluirlo de este entrenamiento especial. Volveré pronto. Dicho esto, desapareció. Saori sonrió. Sabía exactamente a quién se refería. Iki estaba sentado en una roca en un valle lleno de escombros, mirando al cielo. Había quedado sepultado bajo toneladas de rocas durante su batalla anterior. Ya herido, el daño adicional casi lo mata. Había muerto y luego había renacido. Impulsado por su falta de voluntad para rendirse, su cosmos se había encendido, y como el fénix mítico, había resurgido de las cenizas, abriéndose camino para salir de su tumba rocosa. Ahora, al contemplar los restos del campo de batalla, reflexionó sobre su pasado. En sus últimos momentos, había dejado atrás el odio. Quizás esto fue lo que le permitió renacer. Ya no se dejaría consumir por la venganza. Quería una nueva vida, una vida dedicada a su objetivo original. Convertirse en un santo de Atenea, luchando por el amor y la justicia junto a Shun, Seiya, Shiryu y Yoga. Quizás una vida así no sería tan mala, reflexionó. En efecto, una noble aspiración, dijo de repente una voz a su lado. ¿Quién anda ahí? Asustado por la voz inesperada, Iki saltó de la roca, con sus instintos a flor de piel. No había sentido que nadie se acercara. Desató su ataque más poderoso. Alas de fénix en ascenso. Una ola de energía ardiente se disparó hacia donde había estado sentado momentos antes. Golpeó a Mika, que se había materializado allí. Ala de fénix elevada, qué técnica tan poderosa, murmuró, atrapando sin esfuerzo el puño de Iki. Había experimentado el poder de Iki antes, pero después de su resurrección, su cosmos se había vuelto aún más fuerte y sus ataques aún más feroces. Ahora es comparable a los santos de plata más débiles. ¡Qué gran salto! Si bien tanto los santos de bronce como los de plata poseían cosmo de nivel sexto sentido, la diferencia entre ellos era enorme. Muchos santos de bronce nunca alcanzaron el nivel de un santo de plata. Sin embargo, Iki, a través de una sola resurrección, había superado años, incluso décadas, de entrenamiento. Como se esperaba de uno de los 5 santos de bronce principales, su potencial era ilimitado. Iki, sin embargo, no estaba impresionado. Mika había atrapado su ataque con las manos desnudas. Te reconozco. Eres el asistente de Saori Kido, dijo, viéndolo por fin con atención. Recordó haberlo visto con Saori y Tokumaru durante su ataque a la arena. En efecto, lo soy, respondió Mika con una sonrisa, retirando la mano y poniéndola detrás de su espalda. Mi nombre es Mika. Mika, y tengo una propuesta para ti. Una oportunidad de entrenamiento. Levantó la mano y el vórtice dorado de energía reapareció. ¿Entrenamiento? No necesito entrenamiento, dijo Iki, negándose de inmediato. No le interesaba. No creía necesitarlo.
¿En serio? Pero tu hermano, Shun, y Seiya, Shiryu y Ryoga están participando. Levantó ligeramente el vórtice, acercándolo a Iki. ¿Estás diciendo que están dentro de ese vórtice? Iki se mostró escéptico. ¿Cómo podría un vórtice tan pequeño contener algo, y mucho menos personas? ¿Aún no había presenciado el verdadero poder de un santo dorado? Mika agitó su otra mano y apareció una pantalla de luz, mostrando imágenes de Seiya, Shiryu, Ryoga y Shun luchando por sobrevivir en varios entornos hostiles. Shun. Los ojos de Iki se abrieron de par en par al ver a su hermano tendido en un páramo helado, con su cosmo apenas protegiéndolo del frío penetrante. Mika no había creado estas dimensiones de bolsillo para su comodidad, sino para superar sus límites. Ryoga, por ejemplo, que era naturalmente resistente al frío, había sido colocado en un entorno volcánico. ¿Qué les has hecho? Al ver su sufrimiento, la ira de Iki se encendió. Se abalanzó sobre Mika, pero este lo esquivó fácilmente. Te lo dije, solo están entrenando. ¿Seguro que no quieres mejorar tu fuerza? ¿Cómo piensas derrotar al Papa en tu estado actual? ¿El Papa? ¿Por qué iba a pelear con él? Preguntó Iki, desconcertado. Ah, ¿no lo sabes? El Papa tiene una técnica llamada el puño imperial fantasma, capaz de controlar la mente. Aquellos a quienes controla, bueno, digamos que están transformados. Iki de repente recordó que Esmeralda había mencionado que su padre, el maestro de Iki, no siempre había sido como era, solo después de regresar del santuario. Él conectó los puntos. Su amo había sido controlado por el Papa. Esa era la causa de su sufrimiento. El Papa. Rugió, y luego, volviéndose hacia Mika, con los ojos encendidos de rabia, dijo. ¿Entrenamiento, dices? Acepto. Lo aplastaré. Lo destruiré. Como quieras. Mika sonrió y abrió el vórtice, su atracción ahora irresistible, atrayendo a Iki hacia adentro. Los 5, por fin están juntos. Chapter 273. 270. Thousand Transformations Mika's Rapid Growth. Comencé un nuevo fanfic ayer. DXD. Sellé el dedo de su cuna, ahora quieren mi número, ya publiqué 15 capítulos, el primer día te gustará. Al ver a Iki desaparecer en la dimensión de bolsillo, Mika sonrió. Después de todo, ¿cómo podía dejar fuera a uno de los 5 santos de bronce principales? Asintió y luego observó los alrededores. Estaba en el lugar de la batalla de Seiya y los demás contra Iki y los santos negros, donde estaban enterrados los restos de la armadura dorada de Sagitario. Los asesinos enviados desde el santuario los habían recuperado y reensamblado. Y estaban cerca. Podía sentir claramente el marcador NEM que había colocado en la tela. Debería recuperarla ahora. Sabía que, según la historia original, la armadura dorada pronto sería enviada de vuelta al santuario. Y una vez allí, Saga sin duda encontraría su marcador NEM y lo retiraría. Después de todo, Saga era increíblemente poderosa. Mika estimó que probablemente había alcanzado la cima del 7º sentido. ¿Y el 8º sentido? Lo dudaba. De los santos dorados actuales, además de Doko, un sobreviviente de la generación anterior, solo 2 habían logrado el 8º sentido: Shaka y Kanon. Mientras muchos debatían si Saga o Shaka eran los más fuertes, Mika creía que era Kanon. Saga y Shaka fueron, sin duda, los santos dorados más destacados de esta generación. Saga, en particular, era increíblemente poderoso. Incluso si Shaka hubiera logrado el 8º sentido, muchos creían que Saga era su igual. Sin embargo, Kanon, antes de entrar al inframundo, era prácticamente igual a Saga. Y al entrar allí, despertó el 8º sentido, convirtiéndose en el santo dorado más fuerte de la generación. Su condición de santo dorado había sido reconocida oficialmente durante el arco de Hades. Por lo tanto, la Saga actual era un oponente formidable. Mika, cuyo cosmo era prácticamente igual al de Nu, no podía igualarlo. Sin embargo, estaba mejorando rápidamente. Estaba seguro de que eventualmente podría alcanzar el nivel de Saga e incluso superarlo durante la próxima batalla del santuario. Por lo tanto, Mika necesitaba una tela dorada. Llegó al lugar donde la tela dorada estaba siendo custodiada por varios santos. Pasó junto a ellos sin que nadie lo notara. Esto no era un círculo, ni tampoco un movimiento a la velocidad de la luz, sino una nueva técnica que había desarrollado. Caminar dimensional.
Aunque parecía estar cerca de ellos, en realidad estaba increíblemente lejos, separado por una distancia mayor que reinos. Ni siquiera estaban en la misma dimensión. Había desarrollado esta técnica tras encontrarse con Mu en el reino etéreo entre mundos. Sabía que, en este mundo, la capacidad del círculo para ocultar su presencia se vería considerablemente debilitada. Con los sentidos mejorados otorgados por el séptimo sentido, cualquiera en ese nivel probablemente podría detectarlo. Por ello, desarrolló la caminata dimensional, canalizando su conocimiento de manipulación espacial, adquirido de varios mundos, a través de su cosmo. Agitó la mano y la tela dorada de Sagitario desapareció ante los sorprendidos guardias. Sonrió ante sus expresiones de asombro y se dio la vuelta para marcharse, con la tela ahora guardada a salvo en su dimensión de bolsillo. Luego se teletransportó a la casa de huéspedes de la Fundación Gra, donde Saori lo estaba esperando. ¿Recuperaste a Iki? Sí. Después de contarle sobre el Papa, aceptó el entrenamiento, respondió Mika con una sonrisa. Excelente, asintió Saori. Espero que todos mejoren pronto. El mundo estaba sumido en el caos, consecuencia de que el lado malvado de Saga había tomado el control total. La influencia de Kanon había despertado la oscuridad en su interior, y ahora, su personalidad malvada había suprimido por completo su lado bueno. Anteriormente, su naturaleza benévola le había permitido gobernar Santuario eficazmente como papa. Pero ahora, sus impulsos malignos habían conducido al intento de asesinato de Atenea y a la actual inestabilidad dentro de los santos. Bajo la influencia de Saga, Santuario intentaba dominar el mundo. Saori sabía que se estaban quedando sin tiempo. No te preocupes, Saori. Ganaremos, la tranquilizó Mika, percibiendo su preocupación. Ella sonrió y asintió. Por supuesto que lo haremos. Después de haber enviado a los 5 santos de bronce a entrenar en sus dimensiones de bolsillo, Mika se concentró en su propio entrenamiento. Había estado practicando con diligencia, preparándose para la inminente batalla del santuario. No podía confiar solo en Seiya y los demás, como en la historia original. Tenía que hacerse más fuerte. Pasó su tiempo estudiando el cosmo dentro de la tela dorada de Sagitario, adaptando sus habilidades y técnicas existentes, perfeccionando sus capacidades como santo dorado. Como viajero entre mundos, Mika poseía una variedad de poderes, todos ahora integrados en su cosmo. Sin embargo, las técnicas asociadas con estos poderes aún conservaban su valor. A medida que se fortalecía, muchas de sus técnicas anteriores se volvieron obsoletas. Sus habilidades Nen, por ejemplo, aunque increíblemente útiles en sus viajes anteriores, ahora eran menos efectivas, ya que sus funciones habían sido absorbidas por su cosmo. Nen, un poder versátil capaz de casi cualquier habilidad con la combinación adecuada de imaginación y limitaciones, ahora era redundante. Su cosmo, con el conocimiento suficiente que había adquirido de los mundos Time Moon y High School de XD, podría lograr las mismas hazañas. ¿Y la capacidad de Nen para aumentar la fuerza física? Mika estaba seguro de que ningún otro poder podría igualar las mejoras físicas otorgadas por Cosmo. Los santos dorados, a pesar de sus limitaciones humanas, podían lanzar golpes a la velocidad de la luz capaces de destruir mundos. Nen simplemente no podía compararse. Además, las habilidades Nen solían requerir estrictas limitaciones y votos para alcanzar su máximo potencial. Cosmo no tenía tales restricciones. Sus estilos de respiración también se volvieron menos útiles. Sus mejoras físicas fueron eclipsadas por su cosmo, y sus habilidades de manipulación elemental ahora estaban perfectamente integradas en su cosmo, amplificadas y mejoradas. Ni siquiera las mejoras de estadísticas de su fauna se comparaban con su cosmo, que crecía constantemente, mejorando sus habilidades físicas, destrezas y habilidades de desarrollo relacionadas con el combate. Muchas de sus habilidades habían sido absorbidas o mejoradas por su cosmo. Sin embargo, aunque sus efectos pudieran ser similares, los principios subyacentes de estas habilidades eran diferentes. Por lo tanto, aún conservaban su valor. Decidió centrarse en sus habilidades de Nen. Algunos, como el armamento angelical, habían sido absorbidos por completo por su cosmo, volviéndose redundantes por su armadura dorada. Tendría que encontrarle un nuevo uso. El fuego sagrado también había sido reemplazado por su manipulación de fuego y hielo basada en el cosmo, que eran mucho más potentes. Las alas de calamidad, que podían imbuir otras armas con Nen, se habían transformado.
canalizándolas a través de su cosmo, creó una nueva habilidad. 1000 transformaciones. Adoptó la forma de una elegante espada larga capaz de absorber otras armas, adquiriendo su forma y habilidades. Y como su nen estaba integrado con su cosmo, ahora estaba alimentado por cosmo. Había desarrollado esta habilidad no solo para mejorar su versatilidad, permitiéndole utilizar su dominio de todas las armas, sino también para acceder a los poderes únicos de ciertas armas. Por ejemplo, Ea, la espada que le había arrebatado a Gilgamesh. Su poder, limitado por el origen espiritual del Gilgamesh original, se había vuelto obsoleto. Sin embargo, después de ser absorbido por 1000 transformaciones, su poder ahora estaba vinculado al cosmo de Mika, su potencial ilimitado, convirtiéndolo en un arma viable una vez más. Otras armas también fueron mejoradas de manera similar. El renacimiento del ángel se había fortalecido directamente. Esta habilidad, que le permitía transformar espíritus en sus bestias Nen, era increíblemente valiosa para un aventurero que viajaba entre mundos. A medida que viajaba a través de más y más mundos, formando vínculos y experimentando pérdidas, quería evitar la separación definitiva, la muerte. Por lo tanto, había refinado el renacimiento del ángel, profundizando en el estudio de las almas, utilizando el conocimiento que había obtenido del inframundo, donde las almas eran un recurso común. Combinado con su investigación sobre la tercera magia, sensación del cielo, materialización del alma, del mundo Time Moon, estaba cada vez más interesado en la tela dorada de Cáncer. Después de todo, basándose en el conocimiento dentro de la tela de Sagitario, sospechaba que la tela de Cáncer probablemente contenía la sabiduría acumulada de generaciones de santos dorados de Cáncer, maestros de la manipulación del alma. Gracias a su incansable entrenamiento e investigación, el poder de Mika estaba creciendo rápidamente, tanto su cosmo como sus diversas habilidades aumentaron significativamente. Estaba seguro de que, con el tiempo, alcanzaría, e incluso superaría, el nivel actual de Saga, la cima del séptimo sentido. En ese momento, mientras continuaba su formación en la casa de huéspedes de la Fundación Graal, se produjo una conmoción en la entrada. Parece que los asesinos del santuario han llegado, murmuró con una sonrisa. Chapter 274. 271. Enuma Elish. The Star of Creation The Power of Concepts Studying Universal Laws. Tanto Mika como Saori habían anticipado la llegada de asesinos del santuario. Después de todo, las acciones de Saori en las guerras galácticas usar una armadura dorada como premio habían sido una provocación flagrante, prácticamente pidiendo la atención de Saga. Por lo tanto, después de su despertar como Atenea, se habían estado preparando para esta inevitable confrontación. Mika se levantó de su meditación, su haki de observación se expandió hacia afuera, abarcando toda el área. Luego se teletransportó al lado de Saori. «Estás aquí», Mika dijo Saori con una sonrisa, de pie en el balcón del segundo piso, observando cómo varios santos se acercaban rápidamente a la villa. «¿Sigues sonriendo? El enemigo está prácticamente a la vuelta de la esquina», comentó Mika, divertido por su actitud tranquila. No le preocupaban los santos que se acercaban. Un escaneo rápido con su haki de observación había revelado su fuerza, que no era una amenaza. Después de todo, su haki, mejorado por su cosmo e incontables batallas en otros mundos, había evolucionado significativamente, su alcance y precisión superaban ampliamente sus capacidades originales. Sin embargo, aunque para él pudieran parecer insignificantes, para otros eran una fuerza aterradora. El personal de seguridad de la Fundación Graal fue derrotado fácilmente y no pudo ofrecer resistencia alguna. «Por eso estás aquí, ¿no?», respondió Saori con una sonrisa. Tenía plena fe en la capacidad de Mika para protegerla. Era una confianza que nacía no solo de su fuerza, sino también de su lealtad. Mika meneó la cabeza y una sonrisa se dibujó en sus labios. «No os preocupéis, nadie os hará daño mientras yo esté aquí», dijo con una voz llena de tranquila confianza mientras se giraba para encarar a los intrusos. Se quedaron abajo, con la mirada fija en él y Saori. «¿Quién eres?», preguntó Saori con calma, su voz se oyó a lo lejos. «Soy Dorado. Vengo por el tocado de la armadura dorada de Sagitario y por tu cabeza, Saori Kido», declaró uno de ellos, dando un paso al frente. Su nombre era Dorado, un personaje que no aparece en la historia canónica de Saint Seiya. Su rostro era una máscara de confianza, teñida de urgencia. Esto intrigó a Mika.
Tras despertar su cosmo, Mika comenzó a explorar sus aplicaciones, desarrollando diversas habilidades mentales, con la esperanza de desbloquear los recuerdos que había perdido de sus vidas pasadas. Aunque ya no dependía de esos recuerdos, seguían siendo una valiosa fuente de inspiración. Había decidido no confiar completamente en ellos porque no siempre eran confiables. Si bien no conocía la naturaleza exacta de la conexión entre estos mundos y las historias de su vida pasada, en última instancia eran obras de ficción, a menudo contadas desde una perspectiva limitada, centrada en el viaje del protagonista. Por lo tanto, la realidad a menudo difería significativamente de las historias. Además, había inconsistencias y contradicciones dentro de las propias historias, especialmente en series de larga duración como manga y webnovels. A veces, las últimas partes de una historia parecían contradecir las primeras, creando una desconexión entre el mundo ficticio y la realidad. Confiar demasiado en sus recuerdos podría ser peligroso. Como con Dorado, por ejemplo. El conocimiento de Mika sobre Saint Seiya proviene del anime y el manga, hasta el arco de Poseidón. Más tarde leyó sobre las historias posteriores, lo que le permitió completar sus conocimientos. Sin embargo, un compañero le dijo que había muchos personajes y eventos no canónicos en las distintas adaptaciones. Por ejemplo, el maestro de yoga en el anime había sido inicialmente el Santo de Cristal, no Camus. Y aunque más tarde se reveló que el Santo de Cristal era el estudiante de Camus, en el manga, Yoga fue el discípulo de Camus desde el principio. Recordando sus recuerdos, se dio cuenta de que en este mundo, Yoga era de hecho el estudiante de Camus, pero Dorado, un personaje original del anime, también existía. Este mundo es complicado. Si es así, ¿podrían existir también los personajes de las películas? Se estremeció al pensarlo. Sería problemático. Entonces eres Aori Kido. Tomaré tu cabeza y luego buscaré ese tocado, declaró Dorado, lanzando un puñetazo hacia Saori. Estaba actuando por desesperación. Las piezas de la tela dorada que había recolectado habían desaparecido. Alguien más fuerte que él, alguien también interesado en la tela dorada, había intervenido. Por lo tanto, había centrado su atención en Saori. Un solo tocado no valía la pena el riesgo. Mika interceptó casualmente el ataque con su mano. ¿Eso es todo lo que tienes?, preguntó Mika con frialdad. Como protector de Saori, no toleraría que nadie la atacara. Y los que lo hicieran se enfrentarían a su ira. Débil, pero aún un santo. Te usaré para probar mi nueva técnica. Mika levantó la mano, y un vórtice caótico de energía comenzó a girar alrededor de su brazo, creciendo cada vez más rápido, irradiando un aura de distorsión espacial. Miró a los sorprendidos santos y movió el brazo hacia abajo. Enuma Elish, la estrella de la creación que dividió el cielo y la tierra. Cosmo fue descrito a menudo como el poder de la creación y la destrucción. Y Mika acababa de desatar una técnica que imitaba ese mismo poder. Enuma Elish, el noble fantasma de Gilgamesh, creó una grieta pseudoespacial a través de una presión de aire concentrada, destrozando el tejido mismo de la realidad. Y aunque estaba basado en una leyenda, contenía una pizca de la verdadera ley de la creación, que Mika, después de absorber el arma con su habilidad 1000 transformaciones, había adquirido. Luego lo utilizó para desarrollar esta nueva técnica, basada en ella, pero mucho más poderosa. 1000 transformaciones era una habilidad Nen que había desarrollado recientemente, permitiéndole absorber otras armas, adquiriendo sus propiedades. Si bien amplió el potencial de sus armas, no aumentó significativamente su fuerza general. Esto no era inesperado. Su principal propósito al crearlo fue estudiar la naturaleza de las leyes. Muchas armas en otros mundos poseían dichas leyes, lo que les otorgaba un inmenso poder. Pero la ambición de Mika no era simplemente manejar tales armas, sino comprender y dominar las leyes mismas, para mejorar aún más su propio poder. Por lo tanto, creó 1000 transformaciones, transformando armas en habilidades. Y a través de ello, había adquirido la pizca de ley contenida dentro de ella. En el mundo Time Moon, los noble fantasmas no eran simplemente armas sino manifestaciones de la leyenda de un espíritu heroico. Tomemos como ejemplo a Gilgamesh. Si bien fue rey en la era de los dioses, su reino era relativamente pequeño. Comparado con las naciones modernas, era prácticamente una aldea.
Sin embargo, debido a su leyenda de haber recogido todos los tesoros de la humanidad, y la naturaleza antigua de su era, poseía el noble fantasma Puerta de Babilonia, que contenía los prototipos de todos los tesoros humanos a lo largo de la historia. Este era el poder de los conceptos. Y los seres más fuertes del mundo Time Moon a menudo eran maestros en la manipulación de tales conceptos. Por lo tanto, los fantasmas nobles poseían un valor inmenso. Por ejemplo, la rueda Gordius que había adquirido de Iskandar. El carro en sí no era particularmente especial. Su verdadero valor residía en los 2 bueyes divinos que lo tiraban, imbuidos de la divinidad de Zeus, lo que les permitía desatar rayos divinos. Y Zeus, incluso en el mundo de Saint Seiya, era un dios poderoso. Absorber ese poder divino podría otorgarle a Mika una fuerza inmensa. Sin embargo, dado que los bueyes eran sus bestias Nen, no fantasmas nobles, aún estaba considerando cómo adquirir su poder. En cuanto a los otros nobles fantasmas, sus beneficios fueron más inmediatos. Muchas de las armas que había tomado de la Puerta de Babilonia de Gilgamesh eran artefactos legendarios, imbuidos de poderosos conceptos y leyes. Como Vasavi Shakti, el núcleo de su Longinus, que poseía la ley de la precisión infalible. El desarrollo de 1000 transformaciones había mejorado significativamente las habilidades de Mika. Y con su ingenio, había creado una técnica que imitaba el poder de la creación, Enuma Elish, aunque todavía estaba en sus etapas iniciales, lejos del nivel de una técnica de un santo dorado veterano. Sin embargo, su potencial era ilimitado. Después de todo, era una técnica derivada de su propio poder, perfectamente adecuada para él. Blandió su brazo hacia abajo y el suelo frente a él, junto con los santos atrapados dentro de su alcance, fue destruido. La onda expansiva creó un profundo abismo que se extendió hacia afuera. El ataque era imparable, su alcance limitado únicamente por sus reservas de Cosmo. Y solo había usado Cosmo de nivel sexto sentido. De lo contrario, habrían sido teletransportados fuera de la arena instantáneamente. La transformación sigue siendo demasiado lenta y mi control no es lo suficientemente preciso. Y la energía está demasiado dispersa. Analizó los defectos de su nueva técnica, Enuma Elish, absorto en sus pensamientos, ignorando a los enemigos restantes. Estaba seguro de que ninguno había sobrevivido. Y tenía razón. Saori, viéndolo sumido en una profunda contemplación, esperó pacientemente mientras el personal de seguridad de la Fundación Grad llegaba y comenzaba a reparar los daños. Sin embargo, evitaron mirar el balcón donde estaban Mika y Saori, sus rostros llenos de asombro y una pizca de miedo. El abismo de abajo, creado por el ataque de Mika, era un duro recordatorio del poder de un santo. Después de un rato, Mika abrió los ojos. ¿Por qué sigues aquí? ¿No deberías estar descansando? Preguntó Mika, volviéndose hacia Saori. Esperando el regreso triunfal de mi caballero, por supuesto, respondió con una sonrisa. ¿Mi caballero, eh? Sonrió. Entonces regresemos, mi diosa. Extendió la mano. Ella lo tomó y salieron del balcón, sus risas resonando por los pasillos. Después de que Dorado y sus compañeros fueron eliminados, Mika y Saori disfrutaron de unos días de paz. Durante este tiempo, Mika continuó perfeccionando su nueva técnica, pero sabía que tal tranquilidad no duraría, no hasta que derrotaran a Saga. Vendrían más asesinos del santuario. Aquí vienen de nuevo, murmuró, abriendo los ojos y sintiendo que se acercaban varias firmas Cosmo. Claramente fueron enviados por Saga, para recuperar la tela dorada y eliminar a Saori. Esos santos plateados, firma Cosmo. Sonrió Mika. Su haki de observación, que abarcaba pasivamente todo Japón, podía detectar fácilmente a cualquier santo más débil que él, sin importar sus intentos de ocultarse. Santos plateados, perfecto, dejaré que Seiya y los demás se encarguen de esto. Les vendría bien la experiencia. Después de todo, necesitan oponentes más fuertes para alcanzar la cima del sexto sentido. Levantó la mano y apareció el vórtice dorado. Chapter 275. 272. The Saints Training Piece of Marines Defection. Páramos helados. Infiernos volcánicos. Oscuridades oceánicas aplastantes. Desiertos abrasadores. Bosques venenosos. Y reinos de oscuridad infinita. Estos eran los entornos hostiles que Mika había creado. Cada uno más brutal que su contraparte del mundo real, llevando incluso a los santos, cuyos cuerpos habían sido entrenados hasta la cima del potencial humano, al límite.
Fue dentro de estos paisajes implacables que Seiya, Shiryu, Iki, Shun y Yoga perfeccionaron su cosmo, superando sus limitaciones físicas y desbloqueando su potencial oculto. De repente, un destello de luz y reaparecieron ante Mika. ¿Qué tal el entrenamiento? Espero que hayan aprendido algo valioso, preguntó con una sonrisa, observando su aspecto desaliñado. ¿Se acabó?, murmuró Seiya, mirando a su alrededor, aún desorientado por su terrible experiencia. El entrenamiento había sido intenso, llevando su cosmo al límite, obligándolo a adaptarse y crecer. Descubrió una nueva apreciación de su propio poder. ¿Percepciones? Innumerables, respondió con una voz llena de una confianza recién descubierta. Los demás asintieron en señal de acuerdo, cada uno había experimentado sus propios avances. Mika sintió su crecimiento. Incluso Seiya, cuyo cosmo había sido el más débil entre ellos, había alcanzado el nivel de un santo de plata. De los 5, las habilidades físicas básicas de Seiya eran las más bajas. Iki y Yoga eran aproximadamente iguales, habiendo entrenado en los entornos más duros. La isla de la Reina de la Muerte, con su volcán activo, y las llanuras congeladas de Siberia, respectivamente. Las condiciones brutales habían llevado a su cosmo más allá del de los demás. Shiryu tenía la ventaja de haber sido entrenado por Doko, un legendario santo dorado, al igual que Yoga, bajo la tutela de Camus. Y Shun, como la reencarnación de Hades, su potencial era prácticamente ilimitado. Solo Seiya, criado en el santuario, careció de una ventaja similar en su crianza. Sin embargo, el duro entrenamiento del santuario y la discriminación a la que se enfrentó como santo japonés habían afinado sus instintos y su sentido de combate. Así fue como pudo explotar el momentáneo lapso de concentración de Shiryu durante su duelo, una fugaz apertura de una milésima de segundo. Por lo tanto, aunque las habilidades físicas de Seiya fueran las más débiles, era un oponente formidable. Además, como la reencarnación de un santo de la era mitológica, su potencial, una vez desatado, era extraordinario. Mika, al observar su crecimiento, asintió con satisfacción. Su progreso era notable. Este período de entrenamiento concentrado ha mejorado tus logros anteriores. Ahora, es hora de la siguiente etapa de tu desarrollo. Al ver su expresión seria, se tensaron instintivamente, anticipando sus siguientes palabras. El Papa ha enviado santos plateados a Japón. Sus batallas han comenzado. Santos de plata. Habían oído historias de los santos de plata, guerreros cuyo poder eclipsaba al suyo, decenas de veces más fuertes. Enfrentarlos antes habría sido una lucha desesperada, una batalla a la que quizá no habrían sobrevivido. Pero ahora sintieron una oleada de confianza. Parece que no tienen miedo, comentó Mika al ver sus expresiones de determinación. Estaba complacido. Después de todo, ¿qué sentido tenía luchar sin confianza? Entonces prepárense. Sus batallas contra los santos plateados están a punto de comenzar. Sí. Respondieron al unísono. Mika observó desde la azotea de la casa de huéspedes de la Fundación Gaad cómo los 5 santos de bronce, ataviados con sus armaduras, partían. Parece que se han reconciliado. Bien. Después de todo, los enemigos a los que nos enfrentamos son poderosos. Necesitamos trabajar juntos. Esta vez, Saga había enviado a 4 poderosos santos de plata, incluyendo a Marin, el mentor de Seiya. Enfrentarse a 4 oponentes así antes habría sido una tarea casi imposible para Seiya y los demás. Pero ahora, fortalecidos por su entrenamiento, estaban listos. Además, uno de sus oponentes, Marin, estaba secretamente de su lado. Por tanto, la victoria estaba prácticamente asegurada. Y cuando regresaron, trajeron a Marin con ellos. Desde la ascensión de Saga como papa, la atmósfera del santuario había cambiado. Quienes se oponían a su gobierno, como Marin, fueron perseguidos, a pesar de que Saga no había dado órdenes directas. Marin, encargada de asesinar a su propio alumno, Seiya, había decidido desertar. Durante la batalla, ella se puso del lado de Seiya y los demás, lo que le hizo imposible regresar al santuario. La trajeron de vuelta con ellos. Marin, este es Mika, del que te hablé, el que tiene el poder del nivel de Santo Dorado. Con él, seguro que ganaremos, dijo Seiya, presentándole a Mika a Marin después de que regresaron a la casa de huéspedes. Tras su victoria, Marin tenía la intención de partir, vagar por el mundo y encontrar un nuevo propósito.
Sin embargo, Seiya, ahora con la misma fuerza que ella, la detuvo. Él sabía los peligros que ella enfrentaba, después de haber traicionado al santuario. Y cuando ella expresó sus dudas sobre desafiar al santuario, él le habló de Mika, cuyo poder rivalizaba con el de un santo dorado. Al escuchar la presentación de Seiya, Marin miró a Mika con expresión compleja. Ella no había previsto tal giro del destino. Cuando recibió las órdenes del santuario, se había preparado para lo peor. Enviar a 4 santos de plata tras unos cuantos santos de bronce era excesivo. Después de todo, ni siquiera varios santos de bronce trabajando juntos eran rivales para un solo santo de plata. Por lo tanto, había sospechado que ella era el verdadero objetivo. Y tenía razón. En el nuevo santuario de Saga, no había lugar para la disidencia. Quienes se oponían a él fueron eliminados. Le habían encomendado una tarea aparentemente imposible: matar a su propio estudiante. Y si se negaba, los otros 3 santos de plata la matarían. 1 para eliminar a los santos de bronce, 2 para asegurar su muerte. Era una trampa mortal. Había estado buscando una salida, un atisbo de esperanza, y ahora, las palabras de Seiya le ofrecían esa esperanza. No podía creer lo mucho más fuertes que él y sus compañeros se habían vuelto en tan poco tiempo. Es un honor conocerte, Mika, dijo respetuosamente. Todos los santos tenían en alta estima a los santos dorados. Claro que había excepciones, como Aiolia, quien se encontraba marginado por la presunta traición de su hermano a Atenea. Había robado una armadura dorada, un tesoro sagrado del santuario, que ahora estaba perdido. Esto había manchado su reputación. Aunque era un santo dorado, pocos lo respetaban ya. No hay necesidad de formalidades. Te has unido a nosotros. Ahora eres una de nosotros. No hay necesidad de tanto respeto entre camaradas, dijo Mika, ayudándola a levantarse. Así es, Marin. Ahora somos compañeros. Añadió Seiya. Mika, percibiendo el entusiasmo inusual de Seiya, sintió curiosidad. Había estado inusualmente alegre desde su regreso. ¿Qué pasó? Marin, exclamó Seiya, ese sabueso dijo que eras mi hermana. ¿Es cierto? Durante su batalla contra el santo plateado de Sabueso, su oponente lo había sugerido, citando los orígenes de Marin en el este y la desaparición de su hermano menor. Aunque parecía descabellado, Seiya se inclinó a creerlo, sintiendo una calidez familiar en Marin. Shiryu, Yoga y Shun los miraron con curiosidad. Marin se giró hacia Seiya, pero antes de que pudiera responder, Mika se rió entre dientes. Seiya, ¿tan desesperado estás por tener una hermana? Comprendió la razón de su emoción. El misterio que rodea su relación con Marin había sido un tema de mucho debate en su vida anterior. Sin embargo, a medida que avanzaba la historia, se reveló la verdad. No eran parientes. El hermano de Marin era un personaje de una película, y la hermana de Seiya aparecería durante el arco de Elysion. Aunque Mika había considerado la posibilidad de que fueran hermanos, la descartó. Crearía lagunas en la trama. ¿Qué quieres decir, Mika? Preguntó Seiya, con la voz llena de una esperanza desesperada. La idea de encontrar a su hermana lo consumía. Quiero decir, no es tu hermana, respondió Mika con una sonrisa. Saori me ha contado algunas cosas sobre tu hermana. Seiya, ¿cuánto tiempo te tomó despertar tu cosmo y convertirte en un santo? 6 años. 6 largos años de entrenamiento. Y tu hermana desapareció después de que te enviaran al santuario. Marin fue tu mentor allí. Entonces, ¿cómo logró tu hermana llegar al santuario antes que tú, despertar su cosmo al instante y convertirse en la santa plateada de Aquila? Seiya se congeló al darse cuenta del fallo en su lógica. Supongo que solo eran ilusiones, dijo, usando las palabras de Mika antes, con la voz llena de decepción. Hermana, ¿y dónde estás? Shiryu, Yoga, Shun e Ikki intercambiaron miradas simpáticas. Shun e Ikki, especialmente, comprendieron el dolor de estar separado de un hermano. Chapter 276. 273. The Key, The Door, and the Way to Victory. Santuario, dijo Mika de repente. Si hay algún lugar donde tu hermana podría estar, es santuario. ¿Santuario? La desesperación de Seiya se transformó en esperanza al mirar a Mika. Pero, nunca la vi allí. Seiya, fuiste enviado al santuario gracias a los recursos de la Fundación Graal. Tu hermana, como una persona promedio, no podía ingresar al santuario.
Aunque estaba ubicado cerca de Atenas, el santuario estaba protegido por una poderosa barrera, inaccesible para los humanos promedio. Esta fue la razón por la que, antes de las guerras galaxianas, la existencia de los santos era desconocida para el público en general. Por lo tanto, es probable que viva en un pueblo o ciudad cercana y te esté buscando. Y como está cerca del santuario, ni siquiera la Fundación Gaat pudo encontrarla. Al fin y al cabo, actualmente estamos enfrentados con el santuario. No tenemos influencia allí. Este es el escenario más probable, además del peor escenario posible, concluyó Mika, refiriéndose a la posibilidad de que la hermana de Seiya, Seika, estuviera muerta. Por supuesto, él no lo creía, pues la había visto en los últimos arcos argumentales. Simplemente lo mencionó para reforzar su argumento. Me voy al santuario, declaró Seiya, con más determinación al darse la vuelta para irse. Seiya, espera. ¿A dónde vas? Shiryu, Yoga, Shun e Ikki intentaron detenerlo. Ir solo al santuario era un suicidio. Era la fortaleza del enemigo. Pero Seiya, impulsado por la esperanza de encontrar a su hermana, estaba más allá de la razón. Alto, Seiya. Resonó la voz de Saori, y él se quedó paralizado, incapaz de ignorar su orden. Después de todo, ella era Atenea. Entiendo tu preocupación, Seiya dijo con dulzura. Pero aunque no te importe tu propia seguridad, deberías considerar la de tu hermana. Miró a Saori, su corazón se llenó de emociones conflictivas. Si tu hermana vive cerca del santuario, está a salvo, y seguirá a salvo, continuó Saori. Seiya lo comprendió. El santuario trataba muy bien a los habitantes de la zona. Al fin y al cabo, muchos santos provenían de esas aldeas. Vivir cerca del santuario solía llevar a los jóvenes a convertirse en santos. Era una progresión natural. Incluso Saga, a pesar de su estado actual, no dañaría a los ciudadanos, especialmente a los que vivían cerca del santuario. Su ambición era mucho más grande. Buscaba controlar el mundo. Por lo tanto, si Seika realmente vivía cerca del santuario, estaría a salvo. Pero si vas allí, incluso si sobrevives a las defensas del santuario y la encuentras, ¿qué pasará entonces? ¿La dejarás allí? ¿Se convertirá en rehén? ¿Traerla de vuelta? Podría morir en el camino. Apenas puedes protegerte, Seiya, ¿cómo podrás protegerla? La determinación de Seiya se desmoronó. Sabía que ella tenía razón. Entonces, ¿qué debo hacer? Preguntó con la voz llena de desesperación. ¿Qué deberías hacer? Derrotar al falso Papa y recuperar el santuario, por supuesto. Dijo Mika con voz firme. Una vez que el santuario esté bajo el control de Atenea, ¿quién podría impedirte encontrar a tu hermana? Por lo tanto, Seiya, lucha. Lucha y derrota al Papa. Los ojos de Seiya se iluminaron con una renovada determinación. Sabía lo que tenía que hacer. Si bien la señorita Saori me pidió que los entrenara, no puedo ofrecerles mucha orientación directa para aumentar su fuerza, dijo Mika, dirigiéndose a los 5 santos de bronce. Después de su batalla con los santos de plata y de enterarse de la posible ubicación de su hermana, Seiya le pidió a Mika que continuara su entrenamiento, con la esperanza de replicar el rápido progreso que había logrado en las dimensiones de bolsillo. Saori también había fomentado esto. Los miró. La fuerza de un santo reside en su cosmo. Y sus técnicas son simplemente amplificadores, herramientas para enfocar y liberar ese poder. Por lo tanto, la mayoría de los santos solo usan unas pocas técnicas, perfeccionadas. La maestría es la clave de la victoria. Esta era la característica única de las batallas en el mundo de Saint Seiya. A Clash of Cosmos, una prueba de la capacidad de canalizar y controlar ese poder. Cuanto más fuerte sea el cosmo, más refinadas sean sus técnicas, mayor será su poder. Esta era la razón por la que incluso los santos dorados solo usaban un número limitado de técnicas, cada una perfeccionada hasta niveles aterradores de poder. Por lo tanto, dominar sus técnicas es un viaje que deben emprender ustedes mismos. Incluso las dimensiones de bolsillo que creé simplemente proporcionaron un entorno de entrenamiento adecuado. Puedo enseñarte algunas técnicas especializadas, ampliar tus horizontes. Pero, en última instancia, tu crecimiento depende de tus propios esfuerzos. Sí, Mika-sensei. Respondieron al unísono. Después de su entrenamiento y la recomendación de Saori, ahora confiaban en él y lo respetaban implícitamente. Lo llamaban sensei.
Mika asintió y comenzó su lección, empezando con artes marciales. A diferencia de los sistemas de energía, que variaban entre mundos, las artes marciales, el arte de dominar el propio poder físico y espiritual, era una habilidad universal, compatible con casi cualquier sistema de energía. Había elegido enseñarles artes marciales porque, a pesar de su capacidad para destrozar montañas con sus ataques mejorados por el cosmo, sus habilidades físicas aún eran fundamentalmente humanas. Entrenaron sus cuerpos principalmente para fortalecer su conexión con su cosmo, no para desarrollar poder físico puro. Salvo algunas raras excepciones, los santos eran más parecidos a los magos, sus técnicas similares a los hechizos, su poder amplificado por su cosmo, no por una fuerza física perfeccionada. En esencia, sus puños carecían de voluntad propia. Las artes marciales, en el mundo de Saint Seiya, no eran una actividad común. Claro que había excepciones, como Shura de Capricornio, cuya técnica con la Excalibur demostraba su maestría con la espada. Tras enseñarles los principios y técnicas básicas, Mika los dejó entrenar, animándolos a entrenar entre ellos. Al fin y al cabo, el combate era la forma más efectiva de mejorar. En los días siguientes continuó su propia formación, compartiendo ocasionalmente técnicas y conocimientos más avanzados. Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki perfeccionaron sus habilidades a través de la práctica, el combate y las batallas contra los santos de plata. Su poder crecía rápidamente, mejorado aún más por los consejos ocasionales de Mika, quien había desarrollado algunas técnicas para amplificar a Cosmo. También les enseñó a volar, una habilidad que consideraba esencial para los santos. Depender únicamente de sus piernas para transportarse era ineficiente. Si bien la mayoría de los santos dorados poseían alguna forma de vuelo o teletransportación, rara vez la usaban, principalmente porque rara vez peleaban fuera del santuario. Durante el arco de los 12 templos, permanecían inmóviles, custodiando sus respectivos templos. Y en el inframundo, su movimiento se veía restringido por su singular entorno, lo que los obligaba a desplazarse a pie. Sin embargo, aún así, volar era una habilidad valiosa, que otorgaba una ventaja significativa en la batalla. Un día, mientras Mika meditaba en la villa, de repente sintió una perturbación, una oleada de cosmo que se reunía cerca del estadio de la Fundación Graal. A diferencia de Seiya y los demás, que dependían de quemar sus cosmos durante las batallas para mejorar, Mika, con su vasta experiencia y conocimiento de otros mundos, podía mejorar su cosmos a través de la contemplación tranquila. Mika simplemente necesitaba meditar. Tras integrar recientemente sus diversos poderes, aún se estaba adaptando a los cambios, analizando y perfeccionando constantemente sus habilidades. Esto, sumado a su investigación de nuevas técnicas, lo mantenía increíblemente ocupado, limitando su tiempo con Saori. Para protegerla de posibles asesinos, había mejorado su Haki de observación, permitiéndole monitorear pasivamente todas las firmas Cosmo dentro de Japón, incluso mientras meditaba. Mika estaba seguro de que podría interceptar cualquier intento de asesinato antes de que pudiera comenzar. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Sintió que una firma Cosmo se reunía cerca de la arena, pero no era una amenaza directa. ¿Ha dispersado su Cosmo entre cuervos? Abrió los ojos, sus sentidos se expandieron, y vio a Saori de pie entre las ruinas de la arena de la Fundación Graal. Después de que Ikki robó la tela dorada, el torneo fue cancelado. Sin embargo, el público, que había viajado desde todas partes del mundo, no quedó satisfecho. Habían protestado frente a la villa de la Fundación Graal y bombardearon a Saori con preguntas durante las entrevistas. Finalmente, algunos incluso incendiaron la arena en su ira. Más tarde, la batalla de Seiya y los demás contra los Santos de Plata causó aún más daños. La arena, símbolo de los sueños de Mitsumasa Kido, era un lugar que Saori visitaba a menudo para recordarlo. Y ahora, ella estaba allí, bajo ataque. El asaltante era el Santo Plateado del Cuervo, y la razón por la que Mika no lo había detectado antes era porque estaba a kilómetros de distancia, manipulando a sus cuervos a distancia. Había dispersado su cosmo entre ellos, dificultando su detección. Chapter 277. 274. Mika's Light Speed Counter Attack de Pop Sends Gold Signs. Incluso los humanos normales poseían cosmo en este mundo, aunque no podían acceder a él ni controlarlo conscientemente. Si el cosmo de un humano normal era 10, el de un santo recién despertado era al menos 100.
Los animales también poseían cosmo, aunque criaturas como los cuervos probablemente tenían menos de uno. Fue esta enorme diferencia en los niveles de cosmo lo que hizo que fuera tan difícil para los asesinos del santuario ocultarse. Aunque los santos expertos podían enmascarar su aura, su cosmo, para los sentidos mejorados de Mika, era como un faro, una hoguera rugiente comparada con la llama parpadeante de un hombre promedio. Sin embargo, el santo de plata del cuervo había encontrado una forma de evitar esto. Al dispersar su cosmo entre miles de cuervos, había diluido su intensidad, haciendo que cada cuervo fuera registrado apenas por encima de un humano común, como un niño o una persona mayor, en la percepción de Mika. Si bien la aparición repentina de tantas firmas cosmo más débiles cerca de la arena fue inusual, Mika, en profunda meditación y concentrado en detectar cosmo de nivel santo, lo había pasado por alto. Así fue como Jamián logró acercarse a Saori sin ser detectado. Si no recuerdo mal, el nombre del santo del cuervo plateado es Jamián, recordó Mika, quien recordaba al personaje como una figura más cómica en el anime original. Sin embargo, este santo aparentemente insignificante había logrado burlar sus defensas. Así que fue pura casualidad. Mika dudaba que Jamián hubiera explotado deliberadamente su método de detección. Dado su estilo de lucha, parecía más bien un accidente. Aún así, Mika no pudo evitar sentir una sensación de decepción hacia sí mismo. Aunque no fue intencional, fue un fracaso de mi parte. Subestimé a los santos plateados. Analizó rápidamente la situación. Mientras su cosmo aún estaba en el nivel del sexto sentido, sus técnicas no debían subestimarse. Esto se debía a la tradición de mentoría del santuario. Dado que muchas telas estaban sin reclamar, a menudo se confiaban a santos más fuertes para su custodia. De esta manera, a lo largo de generaciones, muchas de las técnicas de los santos de bronce y plata habían sido influenciadas por los santos de oro, quienes a menudo aceptaban estudiantes. Toko, por ejemplo, había entrenado no solo a Shiryu sino también al Koi Genbu. Por lo tanto, muchos santos de plata poseían técnicas únicas y poderosas. Aunque los subestimé, fue por la enorme diferencia entre el sexto y el séptimo sentido. Miró hacia la arena, sin preocuparse por la seguridad de Saori, a pesar de la distancia que los separaba. Es hora. Dio un paso adelante y desapareció, reapareciendo al instante junto a Saori. Miró a los miles de cuervos que los rodeaban. Aunque llevaban el cosmo de Jamián, en última instancia eran solo cuervos, incapaces de comprender o responder a sus palabras. Mika levantó la mano y estallaron llamas que se extendieron rápidamente por el rebaño, incinerándolos en un instante. Solo quedaron cenizas cayendo del cielo. Creó una esfera transparente de cosmo alrededor de él y de Saori, protegiéndolos de las cenizas que caían. ¿Eso es todo?, preguntó Saori. Si bien había heredado los recuerdos y el conocimiento de Atenea al despertar, esta fue su primera experiencia siendo atacada por un santo. No exactamente. Aún no hemos solucionado el problema, respondió Mika con una sonrisa. No pareces preocupado. ¿Por qué debería estarlo?, respondió con calma. Sé que tus poderes abarcan todo Japón. Puedes sentirlo todo y llegar a cualquier lugar al instante. Por lo tanto, no tengo nada que temer. Prometiste protegerme y confío en ti. Mika rió entre dientes, complacido por su inquebrantable fe en él. Parece que mi papel como tu protector es apreciado. En ese caso, no puedo decepcionarte, ¿verdad? Señaló hacia el cielo, y un rayo de luz dorada se elevó, desapareciendo entre las nubes. En lo profundo de una remota cadena montañosa, Jamián esperaba ansiosamente el regreso de sus cuervos. Le habían advertido sobre la fuerza de los santos de bronce y su peligroso nuevo compañero. Los demás santos de plata enviados para eliminarlos no habían regresado, excepto Shaina. Esto lo inquietó, lo que lo impulsó a idear este plan, con la esperanza de recuperar la armadura dorada a distancia. No había previsto que en lugar de la tela, se encontraría con el ataque de un santo dorado. ¿Qué? Levantó la vista y vio una luz dorada descendiendo del cielo. Antes de que pudiera reaccionar, lo golpeó, y una oleada de poder surgió de debajo de la tierra, arrasándolo a él y a las montañas circundantes, reduciéndolas a átomos. Donde una vez había una cadena montañosa, ahora solo había un enorme cráter. Fue un ataque de un santo dorado, un puñetazo a la velocidad de la luz, capaz de dar vueltas a la Tierra 7 veces y media por segundo. Para cuando uno lo percibía, ya era demasiado tarde para esquivarlo.
¿Qué es esto? Saga, disfrazado del Papa, observaba la foto que habían traído sus subordinados, con una mezcla de asombro y aprensión en su voz. Un poder tan destructivo no es obra de un santo de plata. Intervino un santo de oro. ¿Fue el maestro Doko? ¿O quizás, Mu? Estudió la imagen, con la mente acelerada. Actualmente, los 9 santos de oro le habían prometido su lealtad, a pesar de que nunca reveló su rostro. Ellos confiaron en él. Después de todo, había sido elegido por el Papa anterior. Y la autoridad del Papa era absoluta, otorgada por Atenea y los mismos santos de oro. Como Atenea reencarnaba solo una vez cada 200 años, el santuario, durante la mayor parte de su existencia, careció de su guía directa. Y cada reencarnación solía ir seguida de una guerra santa, tras la cual Atenea rara vez sobrevivía. Esto, sumado al tiempo que le tomó madurar, significaba que el santuario estaba gobernado por el Papa, el representante de Dios, un cargo casi siempre ocupado por un santo dorado. Cuando Saga usurpó el puesto, los demás santos dorados simplemente asumieron que era un santo dorado de una era anterior. Después de todo, ni siquiera los santos dorados, a pesar de su inmenso poder, eran inmortales. A medida que envejecían, elegían sucesores, ya sea quedándose en el santuario para entrenarlos o partiendo a vagar por el mundo. Por lo tanto, la apariencia de los santos cambiaba entre las guerras santas. No era raro que un santo dorado fuera desconocido para la generación actual. Y no era raro que un papa ocultara su identidad. Todos tenían sus secretos. Por lo tanto, nadie había cuestionado la autoridad de Saga, especialmente porque su cosmo del séptimo sentido era una prueba innegable de su poder. No podían imaginar que su papa no era un venerable anciano, sino Saga, un santo dorado de su generación. Gracias a esta idea errónea y al peso de la autoridad acumulada del papado, los había engañado a todos con éxito. Solo 2 habían sospechado la verdad. Doko, camarada del anterior papa, y Mu, su discípulo. Sin embargo, Doko, encargado de proteger a los 108 espectros, no podía abandonar los 5 picos antiguos. Y Mu sabía que sin pruebas irrefutables, nadie le creería. Por lo tanto, en lugar de arriesgarse a una confrontación con los demás santos dorados, había optado por esperar el momento oportuno, esperando la oportunidad adecuada para regresar al santuario. ¿El maestro Doko o Mu? Es improbable. El maestro Doko está protegiendo a los espectros, y si Mu hubiera querido actuar, ya lo habría hecho. Un ataque tan sutil no es su estilo, reflexionó Saga, entrecerrando los ojos tras la máscara. Entonces solo queda otra posibilidad. Atenea tiene un nuevo santo del séptimo sentido. TSK. El poder de una diosa y chasqueó la lengua, molesto. Sabía que debía actuar rápido. Eliminar a Atenea era ahora su máxima prioridad. Maldita sea. Había estado enviando poderosos santos de plata tras ella, pero ¿por qué no santos de oro, o incluso él mismo? Enviar a un santo de oro tras unos cuantos santos de bronce sería excesivo. Nadie aceptaría semejante misión. Incluso podría levantar sospechas, llevándolos a investigar la verdadera identidad de Saori. En cuanto a ir él mismo, sabía que tanto Doko como Mu lo estaban observando. Cualquier acción que revelara su verdadero poder, su cosmo desatado, lo expondría. Si bien podía ocultar su cosmo en estado latente, una vez encendido, sería imposible ocultarlo. Y eso era precisamente lo que Mu estaba esperando. Sin embargo, ahora, con un guerrero de nivel santo dorado protegiendo a Atenea, tenía una razón válida para enviar a un santo dorado. Y ante un oponente tan poderoso, no se negarían. Después de todo, derrotar a un enemigo del séptimo sentido era su deber. Enviaré a Milo, decidió, y luego reconsideró. Con la tela dorada de Sagitario en posesión de Saori, era probable que su nuevo santo fuera un santo dorado de Sagitario. Enviar a Milo probablemente resultaría en un punto muerto, una batalla que podría prolongarse indefinidamente. Y no podía permitirse esperar. Contra el despertar de Atenea, retrasarlo era una tarea inútil. Tendré que enviar a 2. Pero necesito una justificación. Los santos dorados, guerreros de honor, rara vez se unían contra un solo oponente. Preferían los duelos 1 contra 1. Usaré la excusa del dios maligno. Diré que está manipulando a esos santos de bronce. Y este nuevo santo del séptimo sentido, obviamente, es uno de los seguidores del dios maligno. Rápidamente inventó una historia plausible. Llama a Miloya y Olía ordenó.
Chapter 278. 275. Two Gold Signs Approaching Aerial Confrontation. ¿Nos ha convocado, su santidad? Milo, el santo dorado de Escorpio, y Aiolia, la santa dorado de León, llegaron a la cámara del Papa. Saga hizo un gesto con la mano, quitándole importancia. Hay una misión urgente que necesito que ustedes dos lleven a cabo. ¿Una misión urgente? ¿Para los dos? Milo y Aioria, arrodillados ante él, intercambiaron miradas. Una misión que requería dos santos dorados debía ser de una importancia crucial. ¿Cuál es la misión, su santidad? Preguntó Milo. Un dios maligno ha aparecido en el este, declaró Saga con gravedad. ¿Un dios maligno? Sus expresiones se tornaron serias. No subestimarían semejante amenaza. En su mundo, Atenea era la protectora de la tierra y del santuario, su corazón. Por lo tanto, además de Hades y su ejército, sus eternos enemigos en las guerras santas, sus otros adversarios principales eran los diversos dioses malignos que buscaban dañar a la humanidad o a la propia tierra. Combatir a estos dioses era, en cierto sentido, su tarea más común. Después de todo, las guerras santas contra Hades solo ocurrían cada 200 años, mientras que los dioses malignos podían aparecer en cualquier momento. El poder divino de los santos dorados se había perfeccionado a través de generaciones de batallas contra estos seres divinos. Así es, explicó Saga, todavía disfrazado de papa. Al principio, solo eran unos cuantos santos de bronce que causaban problemas en el este, afirmando actuar en nombre de Atenea. Envié a Ike, uno de nuestros santos de bronce más fuertes, para encargarse de ellos. Sin embargo, no solo no logró derrotarlos, sino que se unió a ellos, volviéndose contra el santuario. Luego envié a varios santos de plata, pero todos fueron asesinados. Afortunadamente, como santos de plata, su voluntad era más fuerte que la de los santos de bronce, por lo que no fueron ni corrompidos. No pretendía involucrar a los santos dorados en un asunto tan insignificante. Después de todo, enviar a los santos dorados tras los santos de bronce es excesivo. Milo y Aiolia asintieron en señal de acuerdo. Semejante tarea estaba por debajo de ellos, un insulto a su condición de santos dorados. Sin embargo, un dios maligno era un asunto completamente distinto. Pero un incidente reciente en las montañas del este me ha obligado a reconsiderarlo. Saga hizo un gesto con la muñeca y una fotografía apareció ante ellos. ¿Eso es, un puñetazo a la velocidad de la luz? Ambos reconocieron las señales reveladoras de tal ataque. La devastación, el enorme cráter. Claramente, su enemigo poseía un cosmo de nivel séptimo sentido. En efecto. Un puñetazo a la velocidad de la luz. Además, según mis informantes, alguien percibió un cosmos muy superior al de un santo de plata emanando de esa mujer, Saori Kido. Parece que este dios maligno se hace pasar por Atenea, corrompiendo a esos impresionables santos de bronce, intentando dividir el santuario desde dentro. No podemos permitir que esto continúe. Lo entiendo, su santidad. Iré al este y eliminaré esta amenaza, declaró Milo con voz llena de instinto asesino. En efecto. Por muy fuertes que sean, los destruiremos, añadió Aioria con mirada firme. Estaba decidido a limpiar el nombre de su hermano, Aioria. Excelente. Te dejo esto a ti entonces, dijo Saga con una sonrisa. Estaba seguro de que Milo y Aiolia, santos justos devotos de Atenea, eliminarían a sus enemigos sin dudarlo. Por cierto, Aiolia, añadió cuando estaban a punto de irse, según mi información, la armadura dorada de Sagitario, robada por tu hermano traidor, está actualmente en posesión de Saori Kido. Recupérala. No dejes que una armadura tan sagrada, símbolo de amor y paz, quede en manos del mal. Reclámala y limpia la mancha en el honor de tu familia. Sí, su santidad. Aiolia apretó los puños, con la voz tensa por la emoción. No dejaría escapar la oportunidad de redimir el nombre de su hermano. En el este, en la casa de huéspedes de la Fundación Gra, Mika disfrutaba de un raro momento de paz, charlando con Saori en el jardín, acompañado por Gabriel y Alfia. Ambos habían dominado Cosmo durante su entrenamiento y ahora tenían la oportunidad de unirse a ellos. Saori disfrutaba de esos momentos de paz. De repente, Mika frunció el ceño y desapareció. ¿Qué pasa?, preguntó Saori, sorprendida por su repentina partida. Dos santos dorados se acercan rápidamente, resonó la voz de Mika en su mente a través de su conexión telepática.
A diferencia del ataque anterior de Jamián, que pudo observar, dos santos del séptimo sentido representaban una amenaza considerable. Mika no podía permitirse el lujo de ser descuidado. Los santos dorados, capaces de moverse a la velocidad de la luz, podían dar 7 vueltas y media a la Tierra por segundo. Si se hubiera quedado un momento más, los habrían abatido. Y una batalla dentro de la casa de huéspedes pondría en peligro a todos. Tenía que interceptarlos. Ya están aquí. Sintió que se acercaban y entrecerró los ojos. Había estado esperando esto desde su ataque a Jamián. En alta mar, las tres figuras, ahora borrones de luz, se encontraron. Mika cambió de dirección y ascendió hacia el cielo, seguido de cerca por Milo y Ayoria. Se detuvieron muy por encima de la tierra, en el vasto vacío del espacio. Saludos, Milord Escorpio y Ayolia de Leo. Soy Mika, dijo, con una sutil sonrisa en sus labios. Mika y... Milo lo miraba fijamente, con los ojos entrecerrados por la sospecha, y Ayoria reflejaba su cautela. Incluso durante su breve persecución, lo habían presentido. El cosmo de Mika era más fuerte que el de ellos. Esto era inquietante, aunque no lo suficiente como para asustarlos. Mika también los observó. ¿Los dos juntos? Parece que el falso papa es más cauteloso de lo que esperaba. Aunque no esperaba que vinieran juntos, no se intimidó. Incluso superado en número, confiaba en poder defenderse. Después de todo, incluso entre los santos dorados, había diferencias de fuerza. Según la evaluación de Mika, tanto Milo como Ayolia, en este momento, estaban entre los santos dorados más débiles. Sin embargo, el poder de un santo crecía a través de la batalla. Tras el arco del santuario, con el regreso de Atenea, los santos se enfrentarían en numerosas batallas contra Hades, Poseidón y otros dioses. Si bien el papel de los santos dorados en el anime se limitaba a intervenciones cruciales, rara vez se les veía luchando junto a los santos de bronce, esta era la realidad. Tras la muerte de Saga, los santos dorados restantes Nu, Aldebarán, Ayoria, Shaka y Milo participarían sin duda en innumerables batallas, aumentando su fuerza considerablemente. Mika. Tras completar la integración de sus poderes, su cosmo era comparable al de Nu. Simplemente carecía de sus técnicas refinadas. Pero tras el entrenamiento de Mu y su experiencia con la armadura dorada de Sagitario, lo había superado tanto en habilidad como en cosmo. Después de todo, su cosmo crecía constantemente, y su experiencia en otros mundos superaba con creces la de los santos dorados. Su conocimiento también era mucho más amplio. Por lo tanto, incluso enfrentándose a dos santos dorados, no sentía miedo. El falso papa. Menuda insolencia de un hereje. La ira de Milo estalló ante la indiferencia de Mika hacia la autoridad de Saga. Para un santo, insultar al papa era como insultar a la propia diosa. Aguja escarlata. Desató su ataque, un rayo de luz carmesí se disparó hacia los puntos vitales de Mika. Esta era la técnica característica del santo dorado de Escorpio. La aguja escarlata. No fue un único ataque, sino una serie de 15 golpes, cada uno dirigido a un punto de presión específico en el cuerpo del oponente, correspondiente a las 15 estrellas más brillantes de la constelación de Escorpio. En la astrología europea, Escorpio se asociaba con el juicio y la muerte, la constelación más poderosa. Una vez que la 15ª aguja, Antares, impactaba, la muerte era inevitable. La víctima sufría una pérdida masiva de sangre, sus 5 sentidos se desvanecían, su cuerpo y mente se paralizaban, su cosmos se extinguía. Por supuesto, este era el efecto contra oponentes de igual o mayor fuerza. Los oponentes más débiles probablemente morirían con el primer ataque. Sin embargo, Mika no era un oponente normal. Levantó la mano. Muro de cristal. Una barrera invisible apareció ante él, desviando la aguja escarlata hacia su fuente, golpeando a Milo y enviándolo a volar. Muro de cristal, una técnica defensiva de los santos dorados de Aries, creaba una barrera de cristales invisibles que desviaba o absorbía cualquier ataque, incluso distorsiones espaciales. Además, era completamente transparente, lo que permitía al usuario lanzar ataques sorpresa. Chapter 279. 276. Sagittarius Gold Cloud. This is my true power. En la memoria de Mika, esta generación de santos dorados fue la más desorganizada. Quizás debido a la influencia de Saga, rara vez interactuaban, incluso desconocían la identidad del otro a menos que se pusieran sus armaduras o desataran sus cosmos.
Ayolia, por ejemplo, cuando fue enviado a eliminar a Seiya y los demás, incluso comentó que no sabía cuántos santos dorados había, no el número total, por supuesto, sino cuántos estaban activos actualmente en el santuario. Después de todo, los 12 santos dorados rara vez se reunían en un solo lugar. Estaba claro que bajo el gobierno de Saga, estaban aislados y rara vez entrenaban o luchaban entre ellos. Por lo tanto, pocos en el santuario sabían de Mu, quien no residía allí. Incluso si lo supieran, no habría cambiado nada. Después de todo, Crystal Wall era invisible. Y Milo y Ayoria no se enfrentaban a Mu, sino a un supuesto seguidor de un dios maligno. Plasma relámpago. En el momento en que Milo fue alcanzado, Ayolia desató su ataque. El plasma relámpago era una técnica de golpes de fuego rápido que lanzaba cientos de millones de golpes en un instante, con su poder combinado concentrado y comprimido en una única esfera de energía eléctrica de alta densidad. Era la técnica más poderosa de Ayolia. Ante semejante ataque, Mika no podía confiar en el muro de cristal. En una batalla entre santos, usar la misma técnica repetidamente era un error fatal. Crystal Wall era efectivo contra ataques basados en energía como la aguja escarlata de Milo, pero era menos efectivo contra ataques físicos como el plasma relámpago de Ayolia. Si bien podía bloquear tales ataques, era mejor evitar una confrontación directa, especialmente contra un especialista en combate cuerpo a cuerpo como Ayolia. Mika, superado en número, no podía permitirse el lujo de darles ninguna oportunidad. Además, esto es más importante. Se transformó en un rayo de luz, esquivando el ataque y surcando el cielo a toda velocidad. Los escombros espaciales a su paso se desintegraron en átomos bajo la fuerza de su cosmo. No corras. Ayolia se transformó en luz y lo persiguió. De repente, una luz dorada surgió de la tierra, atrayendo su atención. Sintió un cosmo familiar. Hermano, y murmuró, deteniendo su persecución. Mientras dudaba, la luz dorada se elevó hacia Mika, fusionándose con él. Cuando reapareció ante Ayoria, vestía la tela dorada de Sagitario. Este es mi verdadero poder, dijo Mika, sintiendo el calor de la tela, su cosmo resonando con la armadura. Miró a Ayoria y a Milo. Mika, santo dorado de Sagitario. Un placer conocerte. Bastardo. Los ojos de Ayoria ardían de rabia al recordar las palabras del Papa. No dejes que esa tela, símbolo de amor y justicia, caiga en manos del mal. Había fracasado. Pero no fue el fracaso en sí lo que lo enfureció, sino la visión de Mika, un supuesto sirviente de un dios maligno, vistiendo la tela dorada de Sagitario. Aunque su hermano, Aiolos, era considerado actualmente un traidor, una mancha en el honor del santuario, Ayolia todavía creía en su inocencia. Las acciones de Mika parecieron confirmar la traición de Aiolos, añadiendo insulto a la herida. Plasma relámpago. Impulsado por su rabia, su cosmo ardía ferozmente. Mika sintió una oleada de emoción. Sí. Eso es. Ese es el espíritu. Rayo atómico. Mika contrarrestó el ataque de Ayolia con la propia técnica de Aiolos. Las dos técnicas del santo dorado chocaron, llenando el cielo de luz. Su cosmos se encendió, ardiendo con fuerza. Aunque el cosmos de Mika era más fuerte, no fue suficiente para abrumar a Ayoria por completo. Su batalla estaba a punto de convertirse en una guerra de desgaste, un punto muerto entre dos santos dorados igualados, un choque que podría durar días, alimentado por su inmenso cosmo, sus indestructibles armaduras doradas y su habilidad de aprender y adaptarse durante la batalla. Analizarían y contrarrestarían rápidamente las técnicas de cada uno, y la lucha se convertiría en un constante ir y venir de estrategias cambiantes. La esencia de tal estancamiento residía en sus impenetrables defensas. Sin sus armaduras, con sus ataques ultra rápidos y cuerpos sobrehumanos, un solo intercambio bastaría para determinar al vencedor. No habría una batalla prolongada. Por lo tanto, los paños eran esenciales para la supervivencia de un santo. Cuando Mika y Ayolia se enfrentaron, se sembró la semilla de un punto muerto. Sin embargo, ambos sabían que esta batalla no duraría. No estaban solos. Milo, el santo dorado de Escorpio, estaba observando, con su cosmo concentrado y su aguja escarlata lista. Estaba esperando una oportunidad, un momento de vulnerabilidad. Y ese momento pronto llegó. Ante el poder absoluto de Ayoria, Mika no podía permitirse el lujo de descuidarse. Su concentración en Ayoria creaba un punto ciego, la inevitable debilidad de enfrentarse a dos oponentes simultáneamente.
Aguja escarlata. Una aguja de luz carmesí se disparó hacia el punto vital de Mika. Muro de cristal. Mika levantó la mano instintivamente, invocando la barrera. Sin embargo, esta vez, la aguja no se desvió, sino que la atravesó, impactándole la palma. Uf. Gruñó. El dolor, aunque no lo hizo gritar, era considerable. El ataque de Milo había penetrado su muro de cristal. Había anticipado tal posibilidad, pero no esperaba que sucediera tan pronto. Las batallas entre santos dorados no consistían simplemente en liberar su cosmo. Debido a su excepcional capacidad de aprendizaje, desarrollan constantemente variaciones y contramedidas. El muro de cristal no era una barrera única y estática, sino una compleja estructura de innumerables cristales, cada uno único. Y para un santo dorado, con sus reflejos ultra rápidos y su percepción mejorada, cualquier técnica, por perfecta que fuera, tenía una debilidad, un defecto que podía aprovechar. A su nivel de velocidad, el mundo parecía ralentizarse, lo que les daba tiempo suficiente para analizar y reaccionar, similar al tiempo bala u otras habilidades de dilatación del tiempo. Pero, al enfrentarse a un oponente con reflejos similares, esta ventaja quedó anulada. Mika había modificado su muro de cristal, pero aún así lo habían penetrado. Esto se debió a que Milo había usado un ataque cargado. Incluso en combates entre humanos normales, un ataque cargado era mucho más poderoso que uno estándar. Y para los santos dorados, con su inmenso y aparentemente ilimitado cosmo, cargar un ataque les permitía superar sus límites normales, determinados por la potencia de su cosmo. Si bien su producción instantánea era finita, la carga les permitía liberar una potencia aún mayor. Y para un atacante a distancia como Milo, especializado en técnicas basadas en energía, cargar potenciaba significativamente sus ataques, al igual que Shaka, quien mantenía los ojos cerrados para conservar energía y desatar ataques devastadores al abrirlos. Sin embargo, estas técnicas no eran de uso común. Cualquier momento de vulnerabilidad podía ser fatal. Solo Shaka, quien dominaba esta técnica, la empleaba con regularidad. Milo Aguja Escarlata era naturalmente apto para la carga, una técnica que practicaba a menudo en su tiempo libre. Y ahora, la había usado contra Mika. Esto es malo, pensó Mika, canalizando su cosmo para curar su herida. Mika estaba en desventaja frente a Ayolia y Milo. Ayolia era un luchador de corto alcance, mientras que Milo era un atacante a distancia. Juntos formaron un dúo formidable. Mika tuvo que actuar. Para romper este punto muerto, necesito herir rápidamente a uno y luego concentrarme en derrotar al otro antes de encargarme del restante. Mika sabía cómo herir rápidamente a uno, pero primero necesitaba distanciarse. Ayoria presionaba constantemente su ataque, impidiéndole maniobrar. Necesitaba un ataque potente y de amplio alcance para repelerlos. Tenía la técnica perfecta. Mika retrajo su puño y retrocedió, mientras Ayolia y Milo lo perseguían sin descanso. No lo dejaron escapar. Al retirarse, su cosmo se encendió. Miró a sus perseguidores y blandió el brazo. Prueba esto. Revolución de polvo de estrellas. Chapter 280. 277. Golden Bow and Arrow Ayolias Temporary Extension Fascinate Sense Opponent. Revolución del polvo de estrellas. Fue una técnica suprema transmitida del antiguo Papa Shionanu. Invoca fragmentos de estrellas, amplifica su velocidad a la de la luz mediante telequinesis y desata una descarga devastadora de meteoritos, un vórtice giratorio de energía cósmica capaz de destruir cualquier cosa a su paso. Se decía que su poder destructivo rivalizaba con el de la destrucción de una galaxia. Aunque probablemente sea una exageración, sin duda fue una de las técnicas más poderosas que existen. Shion y Doko, los dos santos dorados sobrevivientes de la Guerra Santa anterior, habían vivido durante más de 200 años. Shion, como papa, había gobernado el santuario y protegido la tierra, participando en innumerables batallas contra los dioses malignos, incluso manteniendo unido el santuario después de las devastadoras pérdidas en la Guerra Santa anterior contra Hades. Era un santo más completo que Doko, quien había dedicado su tiempo a proteger a los 108 espectros. Y su técnica definitiva, la revolución de polvo estelar, era un testimonio de su poder. Cuando Mika desató la técnica, un enorme cúmulo de estrellas envolvió a Ayolia y Milo, desgarrando sus telas doradas. De no ser por la protección de su armadura, habrían sido aniquilados y sus cuerpos reducidos a átomos.
Aún así, ambos resultaron heridos, aunque no mortales. Esto fue suficiente para Mika. Su objetivo no era derrotarlos con este ataque. Era simplemente una distracción. Después de todo, incluso las técnicas más poderosas estaban limitadas por el cosmo del usuario. Y el cosmo de Mika, aunque mejorado, no fue suficiente para derrotar a dos santos dorados al instante. Sin embargo, aunque su cosmo por sí solo podría no ser suficiente, su tela dorada sí lo fue. Mika levantó su mano y un arco y una flecha dorados se materializaron. Las armas de la tela dorada de Sagitario. Debido a la aversión de Atenea por las armas, los santos dependían principalmente del combate cuerpo a cuerpo. Y para protegerlos, se crearon telas imbuidas de propiedades místicas. Estas telas, especialmente las 12 telas doradas, otorgaban increíbles habilidades defensivas. Sin embargo, la aversión de Atenea a las armas no significaba que estuvieran prohibidas. Hubo una excepción: el arco y la flecha de la tela dorada de Sagitario. Al igual que Libra, Sagitario también poseía armas únicas, pero a diferencia de Libra, estas armas estaban destinadas a ser utilizadas por el santo de Sagitario. Sin embargo, los santos de Sagitario, famosos por su nobleza y justicia, solo las usaron contra el verdadero mal. Hasta ahora, Mika colocó la flecha dorada, canalizando su cosmo hacia ella y tensando la cuerda del arco. Aiolia y Milo, enviados a volar por Stardust Revolution, de repente sintieron una oleada de peligro, una escalofriante premonición de muerte. Miraron hacia Mika y sus ojos se abrieron con horror. Había sacado el arco dorado, su flecha, ahora rebosante de cosmo, apuntaba directamente hacia ellos. ¡Corre! Milo. La flecha dorada puede matar incluso a un santo dorado. Gritó Aioria con voz apremiante. Como hermano menor de Aioria, conocía el poder de la flecha. Lo sé. Milo no necesitó más advertencias. Milo también percibió el aura gélida de muerte que emanaba de la flecha. Como maestro de la telequinesis, sus sentidos espirituales estaban altamente afinados, lo que lo hacía aún más sensible a la amenaza que Aioria. Se transformaron en luz, huyendo en direcciones opuestas. Mika sonrió. Él no los persiguió. No necesitaba hacerlo. Estaba seguro de que no podrían escapar. Había imbuido la flecha con una pizca de la ley de precisión infalible, un concepto que recientemente había comenzado a comprender. Su objetivo estaba fijado. Su camino, inevitable. Aunque los santos dorados, con su inmenso poder, podían potencialmente romper tal ley, por ejemplo, el Sekiseki Meika y Are de Akmask podía incluso atravesar las leyes del inframundo, la comprensión naciente de Mika de esta ley todavía era suficiente para tomarlos por sorpresa. Estaban demasiado concentrados en la potencia bruta de la flecha como para percibir el sutil cambio en la esencia misma de la realidad. Este ataque tenía el factor sorpresa, un golpe garantizado al primer encuentro. Sin embargo, Mika no tenía intención de matarlos. Eran santos honorables. Su lealtad hacia Saga provenía de su ignorancia de su verdadera naturaleza. Una vez que Atenea recuperara el santuario, se convertirían en valiosos aliados. Él no los mataría. Si fuera Máscara de Muerte, quien a sabiendas sirvió a la corrupta Saga, no lo habría dudado. Pero Milo y Aioria merecían una oportunidad. Sin embargo, aunque no los mataría, tampoco escaparían ilesos de su ataque. O mejor dicho, Milo no lo haría. Después de todo, había atacado a Mika primero. Una flecha por una aguja. Parecía justo. Apuntó al abdomen de Milo. El objetivo está fijado. El camino está despejado. Es hora de disparar la flecha. Esta flecha atravesará las estrellas. Con una sonrisa, desató la flecha dorada, un rayo de luz dorada que se precipitó hacia el santo dorado que huía. Milo. Aioria lo había visto. Un destello dorado que sobrepasó a Milo y lo golpeó antes de que pudiera reaccionar. Milo, con su forma parpadeante, volvió a la luz y comenzó a caer, su cuerpo silencioso e inmóvil. Maldita sea. No recibió respuesta a través de su enlace Cosmo, usado para comunicarse en el vacío del espacio. Vio a Milo caer en picado hacia la tierra. Incluso con su armadura dorada, una caída así le causaría heridas graves, incluso dejándolo inválido. Aioria no podía quedarse de brazos cruzados. Se giró para perseguir a Milo, pero Mika no se lo permitió. Frustrado por el ataque combinado anterior, incapaz de desplegar todo su poder, se vio obligado a adoptar una posición defensiva.
Ahora era su turno de hacer que Ayolia sintiera la misma presión. Mientras Ayolia volaba hacia Milo, que estaba cayendo, Mika la siguió con Cosmo recogiéndolo en su puño. Golpe atómico a la velocidad de la luz. Los ojos de Ayoria se abrieron de par en par, alarmado. No podía recibir ese ataque de frente. Lo esquivó, pero la maniobra le impidió alcanzar a Milo. Mika lo había interceptado con éxito. Quítate de mi camino. Viniste tras de mí y ahora quieres que me haga a un lado. ¿Qué clase de lógica es esa? Rió Mika, sin sonreír. Desató una lluvia de ataques, cada golpe dirigido a un punto vital. Contra un santo dorado, contenerse era inútil. Los ataques de Mika fueron implacables, cada uno más poderoso que el anterior, obligando a Ayolia a adoptar una posición defensiva, incapaz de concentrarse en rescatar a Milo. Él usó varias de sus técnicas recién desarrolladas, usando a Ayolia como sujeto de prueba. Contra un distraído Ayolia, Mika tenía la ventaja y se estaba divirtiendo. Pero no duró. Ayolia recuperó la concentración, con la mirada fija en Milo, quien se había estrellado contra la tierra. Miró a Mika, con su cosmo en aumento, una silenciosa promesa de venganza. Su cosmo y aumenta y rápidamente y murmuró Mika, sintiendo la presión, mientras su diversión se desvanecía. Sabía que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El verdadero poder de un santo se desató cuando su cosmo ardió. Seiya y los demás, cuyo cosmo normalmente estaba en el nivel del sexto sentido, podían alcanzar temporalmente el séptimo sentido durante sus batallas en los 12 templos, el octavo sentido en el inframundo e incluso el noveno sentido en Elysión. Y Ayolia, ahora ardiendo de rabia y dolor por la caída de Milo, con su cosmo en aumento, se estaba acercando al octavo sentido. Aunque temporal, su poder era inmenso. Rayo. Plasma. Sin decir palabra, desató su ataque más poderoso. Los ojos de Mika se abrieron de par en par al ver acercarse el ataque. No podía enfrentarlo de frente. Lo esquivó, pero la maniobra le impidió continuar su ataque. Ayoria lo había atrapado con éxito. Puñetazo a la velocidad de la luz. Respondió Mika. Sin embargo, esta vez, sus técnicas no estaban igualadas. El ataque de Ayoria, amplificado por su cosmo impetuoso, superó al de Mika y se precipitó hacia él.